Vamos a cambiar de tema. Hace un mes comenzó el combate contra los incendios forestales con una emergencia en la zona centro-sur del país, una de las grandes emergencias que se tuvo durante esta época estival. Pese a que la tendencia marca una disminución de siniestros, con 23 en combate, más de 2.300 familias han perdido sus hogares por el avance de las llamas. Para conversar sobre este y otros temas, nos acompaña el experto en gestión de emergencias, Michel Deler. Michel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. Claro, yo mencionaba parte de una emergencia de otras emergencias, porque los incendios forestales se presentan durante todo el año. Evidentemente se da esta situación de multifocos en tres regiones, con las situaciones del tiempo, con los vientos que hemos ido comentando también durante toda esta semana. Ahora, ¿cómo ves tú la situación hoy? Se habla de alguna manera de que, bueno, los datos lo muestran, de que se ha ido reduciendo en términos de cuántos incendios en combate están. Sin embargo, siguen vigentes y la emergencia sigue presente, ¿no? Así es, sin duda las condiciones meteorológicas en la zona centro-sur han mejorado y han favorecido entonces la disminución de una u otra manera de la agresividad de estos incendios forestales. Sin embargo, a partir de hoy empezamos a nuevamente tener un incremento del riesgo en materia de incendios de comportamiento extremo debido a las altas temperaturas que vamos a presentar durante los próximos días. Hoy día principalmente lo que tiene que ver un poco con la zona más centro, y ya desde mañana en la zona centro-sur, donde podría efectivamente poner nuevamente en jaque la logística disponible, porque básicamente, como tú señalas, en materia del multifoco implica que estamos hablando de la simultaneidad de incendios de comportamiento extremo, que básicamente demanda de una u otra manera mayor cantidad de recursos, y por eso que, tal como lo conversamos, si mal no recuerdo, en diciembre o hace ya un tiempo, Ujú. aquí se requiere obviamente una respuesta rápida, precisa y oportuna para este tipo de incendios. De lo contrario, crecen y eso implica la posibilidad o mayor posibilidad de un quiebre de stock de recursos. A tu juicio, con lo que ha sucedido, recordando que la emergencia sigue, por supuesto, pero ¿se podría haber tenido una respuesta, una reacción más rápida al inicio de los incendios, con las dificultades y complejidades que significa, por supuesto? Así es, Chile tiene un sistema que no es normado, por lo tanto, siempre es complejo porque al no estar normado, entre otras cosas, podríamos señalar que no existe una promesa de servicio clara y tampoco existen normas y estándares que sean de conocimiento público de manera tal de hacer una acabada evaluación contra algo que de una u otra manera se establece como objetivo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una evaluación que lo objetivo lo tomamos como aquellas advertencias que se han hecho con posterioridad al año 2010 en materia del sistema de emergencia y con posterioridad al 2012 en materia de incendios forestales, e incluso aquellas recomendaciones que han sido con posterioridad al 2017, probablemente podríamos señalar que nuestra preparación podría haber sido mejor, podría haber sido significativamente más importante para poder enfrentar este 1% de incendios en lo histórico. Tendremos que ver cómo se comporta esta temporada, pero en lo histórico y en los últimos años, que este 1% de incendios genera un 81% del daño. Pero ahí tenemos, claro, dos desafíos importantes. Por una parte, la institucionalidad Ujú. que no ha sido cambiada en materia del modelo de gestión, debilidad en la institucionalidad que no ha sido cambiada, pero que también ha sido discutida hace más de una década, que en el caso de CONAF, y en lo que tiene que ver con la preparación, asociado a lo que tiene que ver con la logística y la configuración de combate para enfrentar estos incendios de comportamiento extremo, que la verdad no son sorpresa, sino que básicamente se presentan con bastante habitualidad durante la última década. Déjame ir a ese primer punto. ¿Qué se debería cambiar, modificar, adaptar, actualizar? El concepto que quieras, digamos, de CONAF, de la Corporación Nacional Forestal. Bueno, básicamente no nos olvidemos, de hecho, estamos acostumbrados a decirle Corporación Nacional Forestal y es una institución del Estado que tiene un rango cierto de una corporación. Claro. En segundo lugar, digamos que hay un consenso hace cerca de una década que se discute la generación de un servicio forestal y por lo tanto incluso hay dos elementos. Uno, esa incertidumbre respecto a la institucionalidad ya genera un problema de una discusión permanente de algo que parece que hay consenso. Pero en segundo lugar,
obviamente con una institucionalidad medioambiental que ha ido avanzando y que requiere, entre otras cosas, que aquellas instituciones que se asocian también vayan avanzando y vayan acomodándose a esta nueva institucionalidad ambiental, y dentro de ella está CONAF, que por una parte maneja parques nacionales, por otra parte maneja elementos de fiscalización asociados al desarrollo forestal, y también un elemento que es de orden táctico, principalmente, que se asocia a los incendios forestales. Llama la atención que nos demoremos tanto, porque si lo asociamos a la Exonemi o Senapred, actual Senapred, esa es una institución que también demoró poco más de 10 años en ser aprobada. Una década de discusión es muchísimo tiempo, Mm, sobre todo en los tiempos de hoy, porque las cosas cambian mucho en mm. 10 años. Ahora voy al segundo punto que tú mencionabas, Michelle, el de la preparación. ¿Cuáles son los puntos, las claves crees tú que deberían tomarse en cuenta para tener una mejor preparación ante estos incendios forestales? Desde el año 2012, más recordado como los incendios o el incendio en Torres del Paine, aunque Ujú. fueron varios incendios, uno Sí. en Valparaíso y otro en la zona sur, donde fallecieron unos brigadistas, se planteó la necesidad de establecer un cambio de configuración, que básicamente implica cambiar el cómo o qué herramientas tenemos dentro de nuestra caja. En ese sentido, las herramientas han sido básicamente propuestas, tiene que ver con dos elementos: aumentar la musculatura en ese segmento que tiene que ver con aeronaves pesadas, principalmente con una capacidad de entre 8.000 y 9.000 litros hasta los 15.000 litros de descarga, que encontramos aeronaves de versatilidad, precisión, contundencia, rapidez, de manera relevante, por una parte. En segundo lugar, algo que también fue planteado previo a los incendios de 2017 y que tiene que ver con el combate aéreo nocturno, precisamente porque la situación de temperatura, condiciones que conocemos, cambio climático, temperaturas extremas, nos ha llevado a que durante la noche los incendios no duerman, no se detengan o al menos no bajen su intensidad. Y por lo tanto se requiere el combate aéreo nocturno, servicios que están disponibles en el mercado internacional de hace ya varios años, insisto, previo al año 2017. Y en tercer lugar, obviamente tenemos un desafío en materia de sistema de emergencia que sigue teniendo una mirada excesivamente táctica, en términos de concentrarnos mucho en una o dos instituciones en vez de mirar la multidimensionalidad. Se me quedaba un elemento que tiene que ver con inversión. Sí. Nosotros tenemos la necesidad de invertir, algo ha sido debatido durante esta temporada, pero eso fue planteado ya después del 2012, 2014, el adaptar aeronaves como temporalmente, circunstancialmente, como los C-130, uno o dos C-130. Eso no implica disponer de estas aeronaves permanentemente. Es un kit que se sube, se baja de acuerdo a necesidad y no cambia la estructura del avión. Y en segundo lugar, incorporar algunas inversiones que de hecho se ha planteado aviones como anfibios, como en su momento fueron los CL-415, que de una u otra manera son inversiones ambas multipropósito que no caben dentro de un presupuesto institucional como la CONAF, sino que tienen que ser vistos como una inversión de Estado, debido a que son además aeronaves que operan multipropósito durante todo el año y no solo en incendios forestales. Michelle, hay varios temas que se van discutiendo con respecto a esta emergencia en particular, a los que son los incendios forestales, y en este punto ha sonado muchísimo, se ha discutido bastante la situación de la industria forestal, de las industrias que operan finalmente y que se emplazan en lugares donde se van desarrollando estos multifocos, desde el punto de vista de los monocultivos, de lo que es la planificación rural, porque uno siempre habla de la planificación urbana, pero aquí hay una planificación rural donde también se van estableciendo asentamientos de personas en lugares donde cuando ocurre una emergencia es muy difícil acceder, es muy difícil abordarla y finalmente hay un riesgo para las personas. Este es un tema también que sale cada cierto tiempo, sale especialmente cuando se da este tipo de emergencia, pero ¿cuál es tu visión con respecto a este punto en particular? Desde el punto de vista de emergencia, uno debe irse en ese sentido el objetivo y más allá de las intenciones o de las reivindicaciones legítimas que a veces hay detrás de acuerdo a ciertos planteamientos. Cuando uno se va a las cifras, que son las históricas, la verdad es que el número de incendios que se generan al interior
de los predios forestales es bastante bajo. Ujú. Estamos hablando de porcentajes que son cercanos al 2-3%, y desde el punto de vista de cuánto daño representan en materia del total de hectáreas afectadas, aquellos incendios que se generan dentro de los predios forestales, también es bajísima. No así, por ejemplo, sacando la intencionalidad de esto, sino que llevándolo más bien a las conductas, al tema social, no así los incendios que se originan, por ejemplo, a orilla de camino, y en otro tipo de actividades donde hay una labor del mundo social muy importante en términos de involucrar a la comunidad. Otra cosa es el tema de la intencionalidad, donde también me parece que ha habido un grado de distorsión un poco en el debate en Chile. Eso, entre otras cosas, Sí. tiene que ver con lo que te señalaba inicialmente, que tiene que ver con el tema de esta mirada poco no sobre normas ni Ujú. estándares. Entonces, ahí creo que hay un elemento. Ahora, hay un elemento de planificación en materia del tema rural, en términos generales, pero yo no haría en este caso una distinción tan importante focalizándonos en el ámbito forestal, precisamente cuando uno mira el origen y causa de los incendios. Solamente un detalle, de hecho, señalar que si hoy día tenemos mayor capacidad, y yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, absolutamente, pero si hoy día tenemos mayor capacidad para enfrentar incendios en la zona de Biobío, Araucanía, Ñuble, es porque el 50% de la capacidad de combate que tiene el país pertenece a las forestales. Claro. Claro, que es un tema importante finalmente, donde las forestales tienen su propio equipo de respuesta a emergencia, justamente para salvaguardar lo que es su área productiva, pero también en el entorno en que se enmarcan, digamos, y eso va funcionando. Relevante también la coordinación que se da con CONAF, con Senapred en este caso, pero finalmente también hay un papel importante de los equipos de emergencia que responden por parte de las forestales. Así es, de hecho me tocó 50% estar dices el tú, Leopoldo. día, de hecho me tocó estar el lunes en un incendio cerca de Laja, en el sector Paraguay, Ujú. donde el incendio había comenzado, la verdad es que yo diría que el 70-80% del incendio se había desarrollado en un territorio y su inicio fuera de un área forestal, y ya después de haberse extendido mucho estaba acercándose. Y el combate lo estaba haciendo principalmente en conjunto con bomberos y con la CONAF. Estaba ahí los equipos de una forestal, además utilizando helicópteros, utilizando retardantes. Por lo tanto, me parece que hay que separar. Insisto, hay legítimas reivindicaciones, hay legítimos planteamientos respecto del modelo de desarrollo que queremos como país y sobre todo respecto de ciertas industrias, pero me parece que no hay que mezclar las cosas, Ujú. y en materia de emergencia uno tiene que basarse sobre la evidencia, y que estoy hablando de una evidencia que tiene desde el punto de vista de su registro estadístico décadas, desde la década del 60. Sí, tú mencionabas también el tema de la intencionalidad. Si no me equivoco, hablaste de distorsión quizá en el debate, la discusión. Ahondemos un poquito en eso porque se dan lo que son las cifras. Obviamente, finalmente, el que va a decir si hubo intencionalidad o no en el origen del incendio va a ser la justicia. Hay un tema institucional acá. Pero de todas maneras, antes de esa investigación se empieza a conocer detalles, autoridades empiezan a decir hay indicios de intencionalidad. Recordemos que casi el 100% de los incendios se originan por la mano del hombre, ya sea por negligencia, por error o intencionalidad, por supuesto, esta última siendo más grave por razones evidentes, hay un dolo. ¿Cómo has visto tú esta discusión que, insisto, siempre se da con este tipo de emergencias? Finalmente hay que esperar que digan los tribunales, la justicia, pero también es un tema a profundizar. Bueno, lo que tú señalas es muy importante, porque yo te diría que lo que sorprende es que sorprenda. Dos cosas. Claro. Uno, tener una temporada tan agresiva como esta, y en segundo lugar, la intencionalidad. Ahí creo que también ha habido un elemento comunicacional muy complejo que ha generado confusión en la opinión pública. Yo partía señalando, tenemos estadísticas de la década de los 60. Si solamente nos vamos a la década, o sea, desde el año 2003 a la fecha, la verdad es que vemos que a nivel nacional la intencionalidad en general se mantiene en un 35 y puede subir un poco la intencionalidad. Pero ahí tenemos que ir disminuyendo este círculo y también ver las realidades particulares. Cuando hablamos del Biobío y también de la región de la Araucanía, no nos olvidemos que realmente Ñuble tiene muy poquita estadística todavía
en términos de años, Claro. pero podríamos asumirlo hacia Biobío. Hacia Biobío. Cuando vemos esa estadística, vemos que el nivel de intencionalidad literalmente se dispara de lo que son los promedios nacionales. Y más aún, se incrementa también, yo diría que desde la temporada 2019-2020, es decir, aquella que termina el 2020, pero que comienza en términos noticiosos de Sí, temporada más claro. intensa en el verano del 2019. Ujú. Ahí hay un incremento hay un incremento y hay una concentración de la intencionalidad que en algunos años Bien, puede llegar al 70%. Insisto, como tú señalas, independiente de lo que podamos ver este año, pero claro. ahí hay una mezcla que tiene que ver con además, un tipo de intencionalidad que es diferente a la intencionalidad que se da en otras zonas del país, precisamente por la situación que nosotros conocemos de la macrozona sur. Justamente, No es lo mismo, por el tema que viene, si no es, viene detrás, digamos, y obviamente también en las estadísticas que tú dices en regiones particulares y específicas del país donde se va esa situación. Michelle, se nos acaba el tiempo, pero como siempre quiero agradecerte por acompañarnos este día domingo, analizar también lo que sucede y también tomar lecciones. Creo que es bien relevante en términos de este tipo de emergencias que ocurren en el país. Gracias, Michelle, que te vaya muy bien. muchas gracias, Nicolás, que estés Un muy abrazo bien. grande, buen domingo, que te vaya bien. Igualmente.